amigas, ¿cómo estáis? Como fundadora y coordinadora de la red Mujeres Líderes de las Américas, puesta en marcha por la Fundación Ciencias de la Argumentación, os doy la bienvenida a una nueva edición de Diálogos Inspiradores. Hoy nos acompaña desde España Laura Molina, con la que debatiremos sobre la siguiente cuestión. ¿Por qué optar por carreras STEM? Bienvenida, Laura. Muchas gracias por invitarme. Si me permitís, voy a presentar a Laura. ¿Quién es? Laura Molina tiene 18 años y es estudiante del segundo año de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid. A los 9 años creó un blog para interesarse en la profesión de arquitectura y posteriormente decidió estudiar informática. A los 15 años creó el programa Quiero ser ingeniera, que consistió en visitar distintas universidades en varios países, interesándose por lo que pasaba dentro de una universidad en el ámbito de las ingenierías. Además, ha participado en programas de radio, televisión y como ponente invitada en distintas conferencias profesionales. Pues ahora es el turno de Laura. Bienvenida en el nuevo y cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se ve bien? Muy bien. Hola a todas. Como ya han dicho, soy Laura Molina, soy estudiante de segundo año en Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid. Y vengo a hablar un poco de por qué optar por carreras STEM y también de lo que yo ya he hecho en este área. Para empezar, quiero contar un poco mi historia, que bueno, tampoco es muy larga porque solo tengo 18 años. A los 9 años creé un blog, como han comentado, así que llevo siendo blogger la mitad de mi vida, 9 años, no parece tanto, pero es la mitad de mi vida. Y el propósito de este blog en un principio era para escribir sobre arquitectura. Pero utilizaba el blog para ir investigando también sobre otros temas, claro, en un principio arquitectura, pero me fui desviando hacia otros, que tenían más que ver con ciencias. Y encontré que me encantaba toda la parte de innovación, del espacio, de la tecnología, y por eso decidí al final ser ingeniera informática. Un par de años después, creé el programa Quiero ser ingeniera, en el programa lo que hacía era visitar distintas universidades para ver el funcionamiento de una clase en ingeniería en una universidad. Tenía dos propósitos principales. El primero es que, claro, como he dicho, quería estudiar ingeniería y no tenía ni idea de lo que pasaba dentro de una clase, ni de ingeniería ni de la universidad en general. Entonces tenía muchísimas ganas, así que ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es porque quería motivar e incentivar a gente de mi edad a estudiar una ingeniería, en especial a las mujeres, ya que, bueno, como todos sabemos, hay muy pocas mujeres en ingenierías. Las carreras STEM son carreras de futuro. Yo creo que por 3 motivos principales. El primero lo quiero contar con una cosa que me pasó el año pasado en clase. Estaba en clase de ética en la universidad y la profesora llegó y nos preguntó que si estábamos preocupados por nuestro trabajo del futuro. Claro, todos nos giramos un poco confusos, no sabíamos qué responder. Y ella insistía, claro, ella quería que le dijéramos que sí, que estábamos preocupados, pero ninguno estamos preocupados por el trabajo que vayamos a tener en el futuro porque sabemos que lo vamos a tener. Y además, en mi universidad, de hecho, cuando llegan grandes empresas a pedir becarios, ya en cuarto no hay alumnos sin trabajos. De hecho, tienen que pedir alumnos en tercero y a veces hasta les cuesta ya en tercero. Entonces, no estamos preocupados por no tener trabajo en un futuro. Y además ahí entra también la segunda parte, que sería el salario, que, a ver, no tiene que ser la parte principal de por qué escoges una carrera STEM, pero oye, si tienes dudas, a veces ayuda. Los becarios de informática, por ejemplo, empiezan en 1.500 euros, ya que hay tan poca gente
que termine bien. Y por último, son carreras de futuro porque vamos a crear las soluciones a problemas. Todas las carreras STEM, eso es lo que hacemos, crear soluciones a problemas del futuro o presentes, pero eso es lo que haremos. Y de esto hablaré un poco más después. Quería hablar de 3 mitos, estos son sobre todo orientados a las mujeres. Se dice que somos malas en matemáticas, cosa que nunca he entendido porque somos totalmente capaces de las matemáticas, pero siempre se ha dicho eso, que somos malas en mates. Y de hecho, cuando hay alguna chica que se le da bien las matemáticas es sorprendente y la gente se queda un poco confusa. Pero claro, es un mito, somos perfectamente capaces. Después, el no aguante de los horarios, también otro mito. Como he dicho antes, vamos a resolver problemas. Y claro, los problemas no aparecen cuando tú quieres y en un horario maravilloso. Los problemas aparecen y ya está. Y hay que adaptar los horarios, hay que echar horas extra y se cree que la mujer es como le cuesta más adaptarse a estos nuevos horarios. Repito, un mito. Y por último, que no servimos para ingenierías. Yo creo que esto tiene que ver con 2 cosas. La primera, lo del primer mito, que sería que somos malas en matemáticas y como las ingenierías están llenas de matemáticas, entonces pues se cree que no servimos para ellas. Y segundo, creo que cuando uno piensa en ingeniería, sobre todo si no tiene suficiente información, piensa en levantar cosas pesadas, en cosas grandes, en que tienes que ser muy grande y fuerte. Pero no es así, las ingenierías no se trata de eso. Y si se tratara de eso, ya existen máquinas para hacer ese trabajo, no hace falta que lo haga yo. Entonces esto no es una desventaja, es completamente un mito. 3 cosas que creo que deberían cambiar para motivar a la gente a estudiar carreras STEM. La primera es la visibilidad de las carreras. Durante toda la época de estudio obligatorio, que sería bueno, primaria y secundaria, tú no te encuentras jamás con un biólogo o un ingeniero. Mantener una conversación con alguien de esta área es muy complicado porque todo lo que te encuentras son profesores. Y de hecho, cuando les preguntas a los niños de qué quieres estudiar, te dicen profesor de lengua, profesor de matemáticas, algunos te dicen médico, pero son todo cosas que han visto en su día a día. Y como todas las carreras STEM no te las sueles encontrar, es muy complicado que te digan. Y ya más adelante, cuando ya sabes que existen, ni siquiera sabes de qué van, no sabes qué es lo que vas a hacer en un futuro si entras a una carrera de estas. Entonces creo que hay que mejorar esa visibilidad. Después, el estudio de la historia contemporánea. En el colegio estudiamos historia, ¿no? Pero estudiamos mucho de el Imperio Romano, de los visigodos, de Mesopotamia, pero no estudiamos nada de historia contemporánea, nada que se esté ocurriendo ahora o que haya ocurrido hace poco, como, no sé, si les preguntas quién fue el primer hombre en ir a la luna. Hay mucha gente que no lo sabe, o cosas por el estilo, que todas estas nuevas cosas son cosas que han pasado por carreras STEM. Toda la gente de ciencias, de tecnología. Entonces, yo creo que estudiando un poco más de esto se ayudaría a que la gente estudie más. Y por último, la edad para la toma de decisiones. Se dice mucho que se toma la decisión hasta los 18 años, que es cuando acabas bachillerato, ¿no? Pero en realidad la toma de la decisión la haces mucho antes, la haces en cuarto de la ESO. ¿Por qué en cuarto de la ESO? Que es cuando tienes 15, 16 años. Porque aunque no escojas la carrera específica que vas a hacer, ya tienes que escoger el área que vas a estudiar. Ya escoges o artes o ciencias puras o más tirando a la tecnología. Ya has escogido. Entonces, cuando estás cursando estos años, aunque te des cuenta de que lo que quieres hacer es algo distinto, ahora es muy complicado porque has tomado la decisión muy pronto. Hay gente a la que si ya lo tienes muy claro, esto no resulta un problema, pero si no lo tienes muy claro y además no tienes toda esta información que he mencionado antes, es muy difícil escoger una carrera que al final vaya a tener todas estas salidas. Vale. La generación de mis abuelos, voy a empezar por ahí. La generación de mis abuelos es la generación que creó la tecnología y llevó al hombre a la luna. La generación de mis padres es la que creó el Internet y lo puso en marcha.
Mi generación es la generación que irá a Marte. Vamos a hacer cosas de futuro, vamos a crear, vamos a solucionar cosas. Y además vamos a tener mucho tiempo para hacerlo, porque la esperanza de vida para mi generación es de 120 años. Esto lo ha dicho en muchas charlas el director del Instituto Nacional de Estadística. Y vuelvo a lo de solucionar problemas. Yo creo que se trata de eso, de solucionar problemas y no de retroceder. Por ejemplo, tenemos el problema de que los coches contaminan mucho, los aviones contaminan mucho, y sí, es cierto. Pero no se trata de dejar de usarlos, porque nos gusta usarlos, nos gusta la facilidad que nos representan. Yo creo que se trata de buscar o bien que el coche contamine menos o buscar otro medio de transporte que contamine menos. Se trata de buscar soluciones a los problemas que tenemos y no de parar de crear, de hacer cosas. De hecho, quería contar de este ejemplo, él se llama Boyan Slat. Él tiene ahora 26 años y a sus 16 años fue consciente de la gran cantidad de residuos y de plástico que había en el océano y dijo, pues voy a limpiarlo. Suena muy grande para alguien de 16 años, pero es lo que está haciendo. Tiene el proyecto que es The Ocean Cleanup, es una asociación, tiene dos partes. Tiene la parte de limpiar como tal el océano, que pretenden limpiar hasta un 90% del océano y que es un 50% cada 5 años. Entonces, eso, limpian el océano y aparte también parar el flujo de residuos hacia el océano que viene por la parte de los ríos. Entonces, la imagen que podéis ver ahora es de la segunda parte. Este es el mecanismo que tienen, que desvía todos los residuos, todo el plástico hacia este que estáis viendo, lo recogen y cuando se llena avisa y vienen a recoger toda esa basura y después la separan para su reciclaje. Entonces yo creo que se trata de eso y eso es lo que vamos a hacer nosotros, solucionar los problemas para no tener que dejar de hacer las cosas que nos gustan. Y esto ha sido todo, muchas gracias y ahí está mi LinkedIn por si... Gracias. Pues muchas gracias, Laura. Me ha encantado la charla y la presentación. Yo me quedo con dos ideas que además una es verdad que la has repetido muy de continuo y es muy importante y creo que debemos incidir ahí, que vosotros estáis, las nuevas generaciones, para crear soluciones a futuro. Qué bonito el ejemplo que nos acabas de poner de Boyan Slat, ¿no? Con el tema del reciclaje y todo lo que está ocurriendo en los mares, que es un problema climático muy importante y que es verdad que las nuevas generaciones y con el tema de las carreras STEM estáis haciendo y este trabajo y desde muy, muy jóvenes y optar por este tema de las soluciones a futuro. Me ha encantado, de verdad que sí. Vamos a ver si hay preguntas que yo creo que vamos a tener compañía de gente por aquí para que te pregunte. Sí. Hola a todas, a todos. En primer lugar, Laura, pues felicitaciones por esta presentación. Me encanta escucharte, me encanta la energía que transmites. Ojalá yo hubiese tenido toda esa impronta que tienes a tu edad. Y nada, agradecerte por querer compartir con nosotros tu visión, lo que ves, tu compromiso, porque creo que justamente es eso lo que cambia el mundo y empieza a cambiar con la forma, con estas acciones que tú estás partiendo. Así que, en primer lugar, agradecerte. Y me gustaría preguntarte, me perdí al comienzo, entonces no sé si es que lo dijiste y te pido disculpas si lo repites, pero ¿qué te motivó a ti a nivel personal comenzar en este camino y orientarte a estas carreras de STEM? Pues sí lo mencioné un poco al principio. Yo empecé con un blog, la idea era de arquitectura, pero empecé a investigar de muchas cosas más, de ciencias. De hecho, el espacio me apasiona. Fui al campamento de la NASA en Estados Unidos y me abrió el mundo entero. Fue como, esto es lo que quiero hacer.
todas estas soluciones, todas estas cosas nuevas, todo, yo quiero participar en el futuro, no quiero solo ver cómo pasa, sino que quiero hacer algo para el futuro. Y fue todo eso, toda la investigación que hice personal, ver todas las noticias que, bueno, también tiene mucho que ver mi padre que me traía noticias y cosas así, entonces por ahí, fue investigación y aparte eso. Genial, Laura. Tenemos una pregunta que nos hacen desde el canal YouTube, que están siguiendo en directo la retransmisión, y nos preguntan que ¿por qué crees que existe una reticencia, esta cierta reticencia entre las chicas por estudiar las carreras STEM? Lo hace una chica también que tiene 19 años, que es de México. Pues yo creo que tiene que ver bastante con la parte de los mitos, ¿no? Y que a los chicos en general se les motiva muchísimo más a estudiar carreras fuertes, por así decirlo, ¿no? Y a nosotras se nos ve en general como que tiramos más hacia carreras de humanidades o que tengan más que ver con la salud o cosas así. Entonces creo que tiene que ver un poco con los mitos. Después, claro, está la parte de decisión personal y muchas sí deciden estudiar carreras así. Entonces, al final es toda una decisión personal, pero creo que tiene que ver un poco con los mitos y ya cada uno lo que le guste, lo que le apasione. Ole, con lo joven que es y el empuje que tiene. Gracias. La verdad, envidia pura. Haberlo pasado y no tener ese empuje y esas ganas. La verdad, bravo por ella. Gracias. Laura, otra preguntita que nos hacen, la pregunta es, ¿qué es lo más difícil de estudiar una carrera STEM? Uf. Pues, a ver, yo llevo un año y lo que llevo del cuatrimestre. Yo diría que es más es la parte de adaptación, porque vienes del ambiente de secundaria, donde todo te lo dan muy hecho, y en las STEM hay muchas cosas que las tienes que hacer tú, ¿sabes? No son de teoría, de te lo aprendes, son de práctica, en mi caso, programa, de investiga, ¿sabes? Son muchas cosas que tienes que sacar tú las ganas para hacerlo e investigar más, no solo lo que te dice el profesor en clase y ya está. Entonces, ese cambio de mentalidad creo que puede ser complicado. Quizá también los exámenes son muy distintos porque ya no son preguntas de teoría, de cosas que te has memorizado, sino son bastante más prácticos, es la forma en la que te hacen la pregunta, es con casos de verdad. Entonces, esos son cambios que al final te adaptas, pero que pueden resultar un poco, no sé, la parte más complicada, por así decirlo.